tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los reyes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta a la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual, a finales del primer siglo, y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios. Y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, pero antes vamos a comenzar con una oración. Agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reine en uno del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Silvano Fasti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, en el versículo 15, donde se lee: Simón Pedro seguía a Jesús. Hermanos, Jesús había dicho poco antes al apóstol Pedro: a donde yo voy, no pueden seguirme ahora. Me seguirán más tarde. A sus pretensiones de querer seguirlo,
hasta dar la vida por él, Jesús le había respondido con la predicción de su negación en Juan capítulo 13. El apóstol Pedro está realmente dispuesto a morir por el Señor Jesús. Ha empuñado la espada para defenderlo, con el riesgo de que lo mataran. Todavía no ha comprendido que el Señor Jesús debe morir por él, así como por todos los creyentes. La salvación no es que yo muera por él, sino que él muere por mí. No tengo que ganarme su amor. Su amor hacia mí es incondicional y gratuito. El mío hacia él viene después como respuesta al suyo hacia mí. El apóstol Pedro lo sigue para ver cómo van a terminar las cosas, como está en Mateo capítulo 26. Está allí por su iniciativa, para mostrarle su amistad a toda prueba. Pero todavía no es discípulo del Maestro que lava los pies. No es discípulo del buen pastor que da su vida. No es discípulo del Hijo del Hombre levantado que se revela como el yo soy. Ama al Señor Jesús, pero no puede seguirlo por su camino. Su modo de pensar y de obrar es mundano, usa la violencia, como los ladrones y los salteadores. Él también es víctima del engaño del padre de la mentira. Llegará a ser discípulo del Cordero solamente después de haber negado a aquel que no lo niega. Por eso, hermano que me escuchas, después de la enumeración de los enemigos, se habla también del apóstol Pedro. Se le nombra 8 veces, de las cuales 2 veces es mencionado como Simón Pedro. Con ese nombre aparece también en contextos donde se habla de Judas Iscariotes, como está en Juan capítulo 13, que es hijo de casualidad de Simón. El apóstol Pedro tiene muchas cosas en común con Judas Iscariote. En efecto, rehúsa que el Señor le lave los pies en Juan capítulo 13, así como rechaza su cruz. Por eso el Señor Jesús lo llama Satanás en Marcos capítulo 8. Como Judas Iscariote en Juan capítulo 6, aunque sigue a Jesús, el apóstol Pedro todavía está bajo el influjo del príncipe de este mundo. Desea un Mesías poderoso, como lo había sugerido Satanás en las tentaciones del desierto, en Mateo capítulo 4. Según él, Jesús debería hacer precisamente lo que había rechazado como diabólico: vencer a los enemigos con sus mismas armas. Por eso ha sacado la espada y por eso lo negará. Hermanos, el apóstol Pedro y Judas Iscariote quieren las mismas cosas. La diferencia, que es emblemática, está en el hecho de que el apóstol Pedro, aunque no lo comprende, ama a Jesús más de lo que ama las propias ideas acerca de él. Esto le permitirá comprender el amor que tiene hacia él, aquel Jesús a quien ha negado. Comprenderá más tarde que el Señor Jesús ha muerto por él, que era su enemigo, como lo anuncia Romanos capítulo 5. Entonces, llegará a ser como aquel otro discípulo que lo sigue de un modo diferente del suyo. En efecto,
hermano que me escuchas, comprenderá por experiencia que nada, nunca jamás, podrá separarlo del amor de Dios. No de su amor a Dios, sino del amor de Dios a Él en Cristo Jesús, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8, el cual lo ha amado y se ha entregado por Él, como lo anuncia Gálatas, capítulo 2. En efecto, hermano que me escuchas, ha venido al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales el apóstol Pedro también forma parte, como está en 1 Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1. Gracias a su caída, cuando se convierta, podrá confirmar a los hermanos en la fe, como lo anuncia Lucas capítulo 22. Sabrá que la fe es la certeza no de nuestra fidelidad al Señor, sino de la suya a nosotros los creyentes. Seguimos leyendo el versículo. Otro discípulo. 6 veces el texto habla de discípulos. Además, tanto el interrogatorio de Jesús como el de Pedro se refieren a ser discípulos. Este discípulo, que se puede identificar con aquel a quien Jesús amaba, como está en Juan capítulo 13, es otro con respecto al apóstol Pedro y a los otros. Se encuentra en los que han escuchado y han acogido lo que el Señor Jesús ha dicho. Por consiguiente, hermano que me escuchas, es capaz de seguirlo, afrontando con él el odio del mundo, como lo anuncia Juan capítulo 15. Estará al pie de la cruz con María, como está en Juan capítulo 19, como testigo del costado traspasado, y será el primero en llegar al sepulcro. Será el primero en creer, como está en Juan capítulo 20, así como será el primero en reconocer al Señor en la pesca milagrosa sobre el lago, como está en Juan capítulo 21. Por eso, permanecerá hasta el final como modelo de los creyentes. En efecto, representa a aquel discípulo en la que cada uno de nosotros estamos llamados a convertirnos, porque tenemos conciencia del amor de Jesús y lo testimoniamos a todos, como está en 1 Juan, capítulo 4. Seguimos leyendo el versículo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. También en el versículo siguiente se recalca su condición como discípulo y que era conocido como tal por el sumo sacerdote. En cambio, el apóstol Pedro no. Y cuando lo interroguen, lo negará. Hermanos, el tema del texto concierne el ser o no ser discípulos del Señor Jesús, seguidores de Él y de sus enseñanzas. Discípulo verdadero es el que conoce su enseñanza y cumple sus mandamientos en el amor. Seguimos leyendo el versículo. Entró con Jesús en el atrio. Este discípulo puede ir a donde va su Señor, ha apoyado la cabeza sobre su pecho y conoce el amor con el que es amado. Puede entrar en el recinto con el buen pastor que cumple el mandato recibido del Padre, entregar la vida por sus ovejas y volver a tomarla de nuevo, como está anunciado en Juan capítulo 10. Muchas palabras de esta escena recuerdan las palabras del buen pastor, como entrar, como atrio o recinto, como puerta
y como portero. Este discípulo puede entrar y salir. Tiene la libertad de quien está con el Señor Jesús y sabe amar como es amado. Y en el versículo 16 se lee: mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Hermanos, el apóstol Pedro no está en condiciones de seguir al Señor. Está fuera de la puerta. Esta puerta es el mismo Señor Jesús. El que entra a través de él será salvo, lo anuncia Juan, capítulo 10. Seguimos leyendo el versículo. Salió el otro discípulo. En cambio, hermano que me escuchas, el otro discípulo entra con Jesús y sale luego hacia los hermanos. Sale para introducir también al apóstol Pedro por esa puerta, donde podrá ver el testimonio del Hijo de Dios. Allí conocerá la verdad acerca de sí mismo y acerca de él, y podrá al fin llegar a ser discípulo. Seguimos leyendo el versículo 16. Habló a la portera. Hermanos, en griego, la misma palabra es tanto masculina como femenina. Recuerda al portero del recinto, que abre al pastor porque lo reconoce, en Juan capítulo 10. Así abre también a aquellos que están con él, pero no a los extraños. Seguimos leyendo el versículo. Hizo pasar a Pedro. El otro discípulo introduce al apóstol Pedro en el lugar del testimonio a él. Lo niega él, el buen pastor. El buen pastor testimoniará la propia fidelidad más allá de cualquier infidelidad suya. Y en el versículo 17 se lee: la muchacha portera dice a Pedro. Pedro debe declararse a la portera su identidad. ¿Está con el pastor o con los ladrones y los salteadores? Seguimos leyendo el versículo. ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Se le pregunta al apóstol Pedro, sí, también él, además del otro que lo ha introducido, es discípulo de ese hombre llamado Jesús. Seguimos leyendo el versículo. No lo soy, dice el apóstol Pedro. Hermanos, si el Señor Jesús había contestado, yo soy, Pedro responde, no lo soy. Niega su identidad de discípulo. Parece que miente. En cambio, afirma por vez primera la verdad. No es discípulo del Maestro y Señor que lava los pies. Según él, el Señor Jesús no debe hacer esto, como está en Juan capítulo 13. Hermanos, el apóstol Pedro, que aún no está iluminado, es ciego y no puede decir como el ex ciego, yo soy, en Juan capítulo 9. En lugar de yo, dice no. Su yo no existe ya. Al no pertenecer a aquel que es, niega lo que él es él mismo. Juan el Bautista, a la pregunta de si él era el Mesías, responde, no lo soy, en Juan capítulo 1. Y así dio testimonio a la luz, precisamente porque él no era la luz. También el apóstol Pedro, gracias a su negación, llegará a ser como él,
testigos de la luz que ha vencido su ceguera. El no soy es el único lugar donde el hombre puede acoger al yo soy. Y el versículo 18 se lee: los siervos y los guardias. Hermanos, los siervos y los guardias son esclavos que están al servicio del príncipe de este mundo. Seguimos leyendo el versículo. Tenían unas brasas encendidas. También el Señor Jesús, resucitado, tendrá unas brasas para ofrecer su alimento a los discípulos en Juan capítulo 21. Ahora lo está preparando. Es su carne por la vida del mundo, según lo anuncia en Juan capítulo 6. Devorada por el celo del Padre, como está en Juan capítulo 2. Quemada por el amor a los creyentes. La brasa, hermano que me escuchas, apropiada para cocinar y calentar, es persistencia de un fuego que no se ha extinguido, que dura más allá de la llama. Seguimos leyendo el versículo. Porque hacía frío y se calentaban. Esta brasa existe a causa del frío. El frío recuerda el invierno en el cual quieren lapidar al Señor Jesús en Juan capítulo 10. La noche en la cual Judas Iscariote salió del hielo y la tiniebla son rotos por la brasa colocada en el centro, que los calienta a todos. Seguimos leyendo el versículo. También Pedro estaba con ellos. Hermanos, el apóstol Pedro estaba allí, de pie entre los adversarios del Señor Jesús, como Judas Iscariote, cuando lo entregó. Aunque quiere seguirlo, no está con el Señor Jesús, sino con ellos, que son sus enemigos. En efecto, hermano que me escuchas, más que lavar los pies, prefiere manejar espadas. Seguimos leyendo el versículo, calentándose. También el apóstol Pedro se calienta junto a ese fuego, que es amor que se ofrece a los amigos y a los enemigos. Y el versículo 19 se lee: el sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Hermanos, comienza el interrogatorio de Anás. El apóstol Pedro es interrogado por los siervos acerca de su condición como discípulo del Señor Jesús. Y Jesús es interrogado por el jefe acerca de sus discípulos y sus enseñanzas. No se formula ninguna acusación ni se presentan pruebas. Toda su vida pública ha sido una revelación. Lo conocen bien y ya han decidido darle muerte. Ante Anás, el sumo sacerdote, no se realiza un proceso al Señor Jesús, sino a los que lo han escuchado. Inclusive el sumo sacerdote Anás, para ver si son sus discípulos. Ya en ellos continúa su historia, como está en Hechos capítulo 9. La lucha contra él, cuando se escribe el Evangelio, se traslada a sus discípulos y a su doctrina, como lo anuncia Juan capítulo 15. Y en el versículo 20 se lee: Jesús le respondió. Hermanos, ya al final de su misión, el Señor Jesús responde haciendo una consideración de conjunto de su enseñanza. Seguimos leyendo el versículo abiertamente. La primera característica de su enseñanza es su carácter de pública abierta a todos.
no es esotérica, lo dice todo, francamente, sin ocultar nada. El Señor Jesús no es como esos gurúes que envuelven su vida en el misterio. La fascinación de lo desconocido, que no existe, y la cobertura del engaño que existe, son el mejor medio para conquistar adeptos. Y eso acontece desde siempre. Seguimos leyendo el versículo. El Señor Jesús dice, he hablado. Hermanos, el verbo en el tiempo pretérito perfecto o antepresente indica una acción realizada cuyo efecto perdura. La palabra hablar, en griego latein, en conexión con logos, que significa palabra, indica hablar con revelación. Lo anuncia Juan, capítulo 3. Seguimos leyendo el versículo. Ante todo el mundo, dice el Señor Jesús. Hermanos, el Señor Jesús se distingue del mundo, es su principio, la palabra a través de la cual el mundo fue creado. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. El que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible. Y el Señor Jesús dice, yo he hablado ante todo el mundo. Hermanos, Jesús se distingue del mundo porque es su principio, la palabra a través de la cual el mundo fue creado, el Hijo enviado por el Padre para revelarle su amor. Él da a conocer a Dios. Su existencia es la relación del amor del Padre que se ofrece a todos los creyentes. Hermanos, el Señor Jesús revela que Él es el revelador de Dios, el mismo Dios que se revela. Él en persona es la palabra encarnada que dice y dice la palabra que es. Alguien afirma que la única revelación de Jesús es que Él es el revelador de Dios. Esto es verdad si se tiene presente que revelar significa comunicarse uno mismo y que ese don sucede en la carne del Señor Jesús. Seguimos leyendo el versículo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo. A excepción de los discursos dirigidos a los discípulos en la última cena, el Señor Jesús enseña en la sinagoga y en el templo de Jerusalén, que son respectivamente el lugar de la palabra y de la presencia. Además de enseñar en la sinagoga de Cafarnaúm, como está en Juan capítulo 6, su enseñanza
desde el capítulo 3 en adelante, la impartió en Jerusalén, en el ámbito del templo de Jerusalén, con excepción de lo narrado en los capítulos 4 y 11. Seguimos leyendo el versículo, donde se reúnen todos los judíos. Hermanos, todos los judíos, incluyendo los jefes, lo habían escuchado precisamente en este lugar, que es la base de la integridad del pueblo de Dios. Seguimos leyendo el versículo. No he hablado nada a ocultas. El Señor Jesús no habló en secreto ni en un lugar oscuro. Jesús no tiene nada escondido. Él revela el misterio de Dios. No es la verdad la que necesita quedar encubierta, sino la mentira. Es propio del enemigo del hombre actuar en las tinieblas. En efecto, hermano que me escuchas, teme la luz de la verdad que lo desmiente. Y en el versículo 21 se lee que el Señor Jesús le dice, ¿por qué me preguntas? Hermanos, el Señor Jesús, al ser interrogado, se convierte en interrogador. Él lo ha dicho todo a todos. Ahora espera una respuesta. El Señor o al Señor no hay que interrogarlo, sino escucharlo. Si lo interrogamos, no recibimos ninguna respuesta. Es Él quien habla e interpela. A nosotros nos toca escuchar y responder. Con frecuencia, interrogamos a Dios y nos interrogamos acerca de Él, pero inútilmente. No comprendemos nada acerca de Él hasta cuando nos callamos y nos dejamos interrogar de Él. Como en toda relación, no es el caso de cuestionar al otro lo que nos permite entenderlo, sino dejarnos cuestionar por Él. Comprender es siempre y ante todo padecer. Y seguimos leyendo el versículo. Pregunta a los que me han oído, dice el Señor Jesús. El que lo ha escuchado está llamado a responder si es su discípulo o no, si acepta o no su palabra. Todos, desde el jefe de los sacerdotes hasta el apóstol Pedro, están llamados a pronunciarse acerca de Él. El Señor Jesús ha revelado su identidad y la del apóstol Pedro, que toca la verdad de cada hombre. Todos somos hijos, pero llegamos a ser hijos si aceptamos al Hijo de Dios como hermano nuestro. El proceso que le hacemos a Él, en realidad, queda hecho a nosotros mismos. Acogemos o rechazamos la palabra de vida. Y seguimos leyendo el versículo. Ellos saben lo que he dicho, dice el Señor Jesús. En verdad, que la ignorancia disculpa a todos, pero nos vuelve como bestias. En cambio, el conocimiento responsabiliza y nos hace hombres capaces de responder. Y en el versículo 22 se lee, uno de los guardianes que allí estaba dio una bofetada a Jesús. Es uno de los guardias del templo de Jerusalén, siervo de los jefes. Su identidad es la del súbdito, obediente y ciego. La respuesta de Jesús es para él una rebelión contra el poder. Efectivamente, hermano que me escuchas, la verdad hace libres, como lo anuncia Juan capítulo 8. Es contraria a la falsedad que oprime. A su pregunta, en lugar de la pregunta
Jesús recibe una bofetada. Así el poder responde a la verdad. La bofetada es un tipo de violencia particular que subraya la inferioridad del otro. Solamente entre iguales se lucha con empeño para doblegar a propio favor el éxito incierto. De lo contrario, hermano que me escuchas, una simple bofetada es suficiente para humillar y aplastar al otro, convenciéndolo de su impotencia y disuadiéndolo de levantar la cabeza. El ideal del poder es mostrarse tan fuerte que se tenga sometido al otro sin necesidad de medirse con él. En esa bofetada se puede leer el mal más profundo de la historia, el abuso del poder del que tiene en esclavitud a todos y se sirve de los esclavos para castigar al que está libre y para demostrar a todos que no vale la pena oponerse. Colocada en el centro del relato, esta bofetada corresponde a la negación del apóstol Pedro. También lo ha negado porque confió en la espada y no en la palabra. El rechazo a la revelación recae sobre el mismo Señor Jesús. La bofetada es un anticipo simbólico de la cruz. Si un siervo de los jefes da una bofetada a su Mesías, ¿cómo se puede dejar de pensar en los millones de los llamados cristianos que exterminaron todo su pueblo y exterminan a los pobres de la tierra que son sus hermanos? Es una vergüenza, una abominación sin fin. Es la consumación del mal. Seguimos leyendo el versículo. Así contestas al sumo sacerdote, le dice el Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Así contesta el sumo sacerdote, le dice el guardia a Señor Jesús. Jesús ha respondido con una respuesta. La verdad los interroga a todos, pero el que tiene el poder no acepta cuestionarse, siempre es irresponsable. Como no tiene la fuerza de los argumentos, responde con un argumento de la fuerza. Y el versículo 23 se lee: Jesús le respondió. El Señor Jesús ha dicho que no hay que oponerse al malvado en Mateo capítulo 5. Pero el mal hay que oponerse sin caer en la tentación de pagarle al malvado con la misma moneda. Es necesario no dejarse vencer del mal, sino vencer el mal con el bien, como lo anuncia Romanos capítulo 12. Para llegar a esto, hay que emprender una lucha grande. Uno debe recoger y destruir en sí mismo aquello por lo cual cree que debe destruir a los otros. Jesús, hermano que me escuchas, a la violencia que viene de la mentira, responde con la fuerza de la verdad, interpelando la conciencia, la cita con ella, que es moralmente ineludible, la base de la dignidad del hombre. Pero resulta que al huir
lo ineludible, es el deporte preferido de las masas y de sus jefes, al menos por lo que concierne la conciencia. Y seguimos leyendo el versículo. Si he hablado mal, declara lo que está mal. El Señor Jesús invita al siervo a hacer uso de la razón, a mirar la realidad sin prejuicios. El que detenta el poder confunde la verdad con el interés, la justicia con la defensa de privilegios. Además, hermano que me escuchas, el esclavo, mientras es esclavo, es más corto de entendimiento y más celoso que su amo, como lo puede comprobar cualquier persona, incluso hoy. Por eso el Señor Jesús lo exhorta a discernir el bien del mal, lo cual constituye el primer requisito para ser creyente, que piensa y es libre, capaz de entender y de querer. Le pide que si algo malo ha cometido, que se lo demuestre. Seguimos leyendo el versículo. Si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Dice el Señor Jesús. Hermanos, con estas palabras del Señor Jesús, resuena el lamento de todos los justos que son víctimas del mal. Es el lamento del mismo Dios que le pregunta a su pueblo, ¿qué le ha hecho para que lo trate tan mal? Como está en Miqueas capítulo 6. La injusticia recae siempre sobre el justo. El Señor Jesús es el siervo que carga con nuestra iniquidad y nos justifica, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 52. Y el versículo 24 se lee, Anás entonces lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Hermanos, Anás no responde a la pregunta del Señor Jesús. El poder no conoce el diálogo, no entiende otra razón fuera de la propia, como los locos. En efecto, hermano que me escuchas, es una forma de delirio que es peligrosa y nociva de lo que parece. Puede exterminar pueblos enteros, cometer matanzas que ningún loco homicida logra llegar a cabo. Y, además, se autojustifica y se propone como modelo, nada menos que divino. Anás envía a Jesús a donde Caifás, que es el marido de su hija. Se subraya nuevamente que el Señor Jesús está atado. El Hijo de Dios, enviado por el amor del Padre para salvar a los creyentes, está atado por el odio y es enviado al que quiere darle muerte. Pero el que es esclavo y está atado es el amor soberano, el soberano del amor, libre y vencedor del mal. Juan el Evangelista se limita a esta ilusión al proceso del Señor Jesús ante Caifás. Se ha desarrollado a lo largo de todo el Evangelio y ya se ha concluido con la conducta, con la condena a muerte, como está en Juan capítulo 11. Y el versículo 25 se lee, estaba allí Simón Pedro calentándose. Hermanos, después de la bofetada, reaparece el apóstol Pedro. Su negación ha sido para el maestro la peor bofetada. Está todavía allí, en el mismo lugar y en su misma posición, que es la de los enemigos del Señor Jesús.
al lado de ellos, dispuesto a volverlo a negar. En el frío de la noche, la luz de un fuego calienta al que niega al Señor Jesús. Y seguimos leyendo el versículo. ¿No eres tú también de sus discípulos? Antes lo habían interrogado la portera y ahora lo interrogan los siervos acerca de su condición como discípulo del Señor Jesús. No lo soy, dice el apóstol Pedro. Hermanos, el apóstol Pedro niega por segunda vez. Se identifica con los que no escuchan ni siguen su palabra. Se está dando cuenta de la verdad. No es discípulo del Señor Jesús. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe. Jesús invita al siervo a hacer el uso de la razón, a mirar la realidad sin perjuicios. El que detenta el poder confunde la verdad con el interés, la justicia con la defensa de privilegios. Además, el esclavo es siempre esclavo y es corto el entendimiento. La negación del apóstol Pedro no es presentada como fruto del miedo o de la cobardía. El apóstol Pedro ha desenvainado hace poco la espada para defenderlo, exponiendo por él su vida. Además, ha tenido la valentía de seguirlo y de entrar en el atrio para estar cerca de él. Ahora se da cuenta de que no está con Jesús, que es tan diferente de lo que él creía y deseaba. Pedro es como los otros. No acepta al Señor que lava los pies, al Hijo del Hombre levantado, al yo soy como crucificado. Estar con Jesús significa asumir sus opciones, tener su mismo Espíritu Santo. Uno puede ser un cristiano cualificado, discípulo y apóstol, obispo y papa, y estar en realidad contra Jesús. Esto sucede cada vez que no lo reconocemos en los pobres Cristos,
que son su presencia constante entre nosotros, como lo anuncia Juan, capítulo 12. Y el versículo 26 se lee: ¿no te vi yo en el huerto con él? Es verdad lo que dice el pariente de Malco. El apóstol Pedro estaba en el huerto. Estaba al lado de él, pero no con él. Aún más, estaba contra él, para impedirle que bebiera el cáliz y hacer que usara las mismas armas de los enemigos. Y el versículo 27 se lee: Pedro volvió a negar. Por tercera vez, el apóstol Pedro, al negar que esté con Jesús, dice la verdad. Es finalmente un ciego que confiesa que no ve, y su pecado puede ser perdonado. Y sigo leyendo el versículo. Cantó un gallo. Al canto del gallo, la noche palidece e interrumpe la luz. Para el apóstol Pedro, cesa la mentira y comienza la verdad con respecto a él mismo y con respecto al Señor. Finalmente comprende que está entre los enemigos de Jesús. Precisamente de este modo conoce su amor. Lo conoce como gratuito. Apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien. Tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5. El apóstol Pedro descubre que él no muere por el Señor, sino el Señor que muere por él. Queda curado del complejo de Cristo y vuelve a ser y a reconocerse como uno igual a todos los otros. Ve que la salvación no es amar a Dios hasta dar la vida por él. Uno puede morir por amor, pero se vive del amor que se recibe. Y él, que es amor infinito, nos amó primero. Lo anuncia 1 de Juan, capítulo 4. Por eso, hermano que me escuchas, cada uno de nosotros puede decir como Pablo: me amó y se entregó por mí, en Gálatas, capítulo 2. Esa evidencia interior es la fe. Por ella estoy en condiciones de vivir una existencia que sea respuesta de amor al amor que recibió. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe.
palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. El que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe, Señor.